En medio del bosque helado de la cordillera Picos de Europa, un multimillonario se había retirado del mundo, creyendo que podía olvidarlo todo, hasta que una osa apareció en su puerta, con una mirada desesperada pidiendo ayuda. Pero detrás de ese silencio salvaje se esconde algo más que el simple instinto maternal. Una historia de fe, pérdida y redención. Un vínculo inimaginable entre un alma rota y el último aliento de una pequeña criatura. Quédate hasta el final del video, porque esta historia no solo te hará llorar, sino que también te hará creer que el amor en la naturaleza también guarda memoria. Bienvenido al canal Huellas del Corazón, donde cada historia es un llamado al alma. No olvides darle like, suscribirte y compartir si también crees que la compasión puede cambiar el destino. La madrugada en la cordillera de los Picos de Europa traía una quietud de la que Javier Castillo nunca se cansaba. Al empujar la puerta de madera de la villa, el aire helado se coló, mezclándose con el olor a pino, hierba silvestre y tierra húmeda del bosque profundo. La suave luz del amanecer se filtraba entre los picos de piedra caliza, iluminando el sendero que conducía al valle. Javier, con un jersey de cachemira y sus viejas botas de montaña, se detuvo, inhalando profundamente. Era su momento favorito, cuando el mundo parecía detenerse, sin teléfonos ni la presión de la vida que había dejado atrás en Madrid. Javier Castillo, de 42 años, había sido un magnate tecnológico con un imperio de software que dominaba Europa. Ahora vivía recluido en esta vasta villa de piedra, acurrucado entre los pinos y las rocas de los Picos de Europa. Nadie en el pueblo cercano, Cangas de Onís, sabía realmente por qué lo había dejado todo, ni siquiera Clara, su fiel asistente que seguía gestionando los asuntos desde la distancia. Javier solo quería paz, aunque a veces esa misma paz lo hacía sentirse vacío. Hoy, como todos los días, pensaba prepararse un espresso, sentarse junto a la ventana a leer el periódico y dejar que el tiempo pasara. Pero la vida siempre tenía sorpresas reservadas. Cuando Javier salió al porche, un sonido extraño lo detuvo en seco. Un gemido bajo, como el sonido del viento al ser estrangulado. Giró la cabeza y su corazón casi se detuvo. A menos de 10 pasos de él, un enorme oso pardo cantábrico se alzaba imponente. Su pelaje marrón oscuro estaba empapado, cubierto de barro y hojas secas, como si acabara de cruzar un arroyo o de librar una batalla. El oso no gruñía, no se movía. Simplemente estaba allí, inmóvil, sus profundos ojos negros fijos en Javier. Un sudor frío recorrió su espalda. Los osos pardos en los Picos de Europa no eran raros, pero rara vez se acercaban a los humanos. Todas las instrucciones de seguridad resonaron en su cabeza. No corras, no grites, mantén la calma. Pero había algo en el oso que lo mantenía inmóvil. Sus ojos estaban húmedos, brillantes, no como los de un depredador, sino como los de una madre sufriendo. Javier parpadeó, preguntándose si lo estaba imaginando. Pero no. Eran lágrimas, pequeñas gotas que rodaban por el rostro del oso, acumulándose en su pelaje embarrado. Luego miró hacia abajo. Entre las mandíbulas de la osa madre había un osezno diminuto, no más grande que un perro mediano. Su cuerpo estaba flácido, inmóvil, su pelaje empapado y pegajoso de sangre. Una de las patas traseras del osezno estaba torcida en un ángulo extraño, y sangre goteaba de una herida cerca de su ojo. Javier tragó saliva. No era veterinario, no era experto en vida silvestre. Era un millonario solitario, acostumbrado a cerrar tratos más que a salvar animales.
Pero la mirada de la osa madre, una mirada de súplica desesperada, lo detuvo. Como si entendiera su vacilación, la osa madre se inclinó lentamente, depositando a Losezno sobre el suelo de piedra. Retrocedió 2 pasos, sin dejar de mirar a Javier, sin un solo gruñido. El acto fue tan claro como una palabra: ayuda a mi cachorro. Javier sintió la garganta seca. Quería correr adentro, cerrar la puerta con llave, llamar al Seprona. Pero no podía. Había algo en los ojos de la osa madre que lo hacía sentir que él era su única esperanza. Javier respiró hondo, dando pasos lentos hacia el Losezno. La osa madre no se movió, solo observó, sus ojos fijos en él. Cuando Javier se agachó, vio el pecho de Losezno moverse ligeramente, débil, pero aún vivo. La sangre de la herida cerca de su ojo se había secado, formando una mancha roja oscura. Extendió la mano y tocó suavemente el pelaje de Losezno, sintiendo el frío de su cuerpo. «Todavía estás aquí, pequeño», susurró con la voz temblorosa. «No te rindas». Javier levantó la vista hacia la osa madre. «Lo intentaré, ¿de acuerdo?», dijo, aunque sabía que el animal no lo entendería. «Intentaré salvar a tu cachorro». La osa madre permaneció inmóvil, como una estatua viviente. Javier levantó cuidadosamente a Losezno, acunándolo en sus brazos. Era más ligero de lo que esperaba, como una almohada empapada. Se giró hacia la casa, dejando la puerta entreabierta, sin estar seguro de si la osa madre entraría o no. En el amplio salón, con la chimenea de piedra y el sofá de cuero importado, Javier depositó a Losezno sobre una manta de lana. Rápidamente encendió el calefactor y sacó más mantas del armario. No sabía por dónde empezar. El Losezno necesitaba calor, necesitaba que le curaran la herida, pero él no tenía medicinas, no tenía instrumental médico. Cogió el teléfono y marcó el número de Clara. «Clara, necesito tu ayuda», dijo Javier tan pronto como ella contestó. «Hay un Losezno herido en mi casa. Su madre lo trajo. Yo no sé qué hacer». La voz de Clara sonó incrédula. «¿Está bromeando, señor? ¿Un oso? ¿En la villa?» «Hablo en serio», interrumpió Javier. «Se está muriendo. Necesito contactar a un veterinario, ahora mismo». Clara guardó silencio por un momento. Luego respondió: «De acuerdo, llamaré a Lucía Fernández, la veterinaria de Cangas de Onís. Pero, señor Javier, tenga cuidado. Los osos pardos pueden ser peligrosos». «Ella no atacó», dijo Javier mirando por la ventana. La osa madre seguía allí, a unos metros del porche, sus ojos fijos en la puerta. «Ella confía en mí». Clara suspiró. «Llamaré a Lucía enseguida. No haga ninguna tontería, ¿de acuerdo?». Javier colgó y se volvió hacia el Losezno. Cogió una toalla limpia y suavemente limpió la sangre alrededor de su ojo. La herida no parecía profunda, pero la pata trasera rota lo preocupaba. No sabía cómo tratar una fractura, pero sabía que el Losezno necesitaba calor. Apiló más mantas, acercó el calefactor, sintiendo el calor propagarse por la habitación. Sonó el teléfono. Era Lucía. «Javier, ¿Clara dice que tienes un Losezno?». Su voz mezclaba sorpresa y preocupación. «¿Dónde estás? ¿Cómo está?». «Está en mi sofá», respondió Javier tratando de mantener la calma. «Tiene frío, una pata trasera rota, sangre cerca del ojo. Su respiración es muy débil. ¿Qué debo hacer?». Lucía tomó aire. «De acuerdo, escucha. Manténlo caliente. Esa es la prioridad número 1. Si tienes miel, mézclala con agua tibia, intenta darle unas gotas. No lo fuerces.
Llegaré lo antes posible, pero estoy a 1 hora y media. Y Javier, no te acerques a la osa madre. Javier miró por la ventana. La osa madre seguía allí, inmóvil. Ella no me hace nada, dijo. Ella solo está ahí. Lucía suspiró. Tienes suerte. Estoy preparándome. Intenta mantenerlo con vida hasta que llegue. Javier colgó y corrió a la cocina. Buscó en los armarios y encontró un tarro de miel de Cantabria, un regalo de un amigo del pueblo. Mezcló un poco con agua tibia, tomó una cucharita y cuidadosamente dejó caer unas gotas en la boca del osezno. No hubo reacción. Lo intentó de nuevo, con paciencia, susurrando: «Vamos, pequeño, bebe». Finalmente, la lengua del osezno se movió ligeramente, lamiendo un poco. Javier sonrió, sintiendo como si hubiera logrado una pequeña victoria. Se sentó en el suelo, a unos pasos del osezno, observándolo. Su respiración seguía siendo débil, pero más regular. Miró por la ventana y vio a la osa madre todavía allí, sus ojos fijos en la casa. Una sensación extraña lo invadió, no miedo, sino responsabilidad. Esta osa madre, una criatura salvaje, lo había elegido a él. No sabía por qué, pero no podía fallarle. Javier se levantó y revisó la puerta. La dejó ligeramente entreabierta, lo suficiente para que la osa madre viera a su cachorro si quería. No estaba seguro de si era seguro, pero su instinto le decía que la osa madre no era una amenaza. No hoy. Volvió al sofá, se sentó junto al osezno y esperó. Lucía estaba en camino. Clara estaba gestionando todo desde la distancia. Pero ahora, solo estaban él y el osezno, en la silenciosa villa en medio de los picos de Europa. Javier miró los ojos cerrados del osezno y susurró: «Aguanta, pequeño. No voy a dejar que te vayas». Afuera, bajo la tenue luz del amanecer, la osa madre permanecía inmóvil, como una madre esperando un milagro. Javier Castillo estaba de pie en el salón de la villa. La luz del calefactor se reflejaba en la pequeña cara de osezno sobre el sofá. Su cuerpo seguía helado, a pesar de estar envuelto en una gruesa manta de lana. Su respiración débil, casi imperceptible, era la única señal de que aún se aferraba a la vida. Javier miró por la ventana, donde la madre osa seguía inmóvil bajo la tenue luz del amanecer de los picos de Europa. Sus ojos, profundos y llenos de dolor, parecían recordarle que el tiempo se agotaba. Apretó con fuerza la cuchara en su mano. La mezcla de miel de Cantabria y agua tibia aún temblaba con un ligero vapor. Las palabras de Lucía Fernández, la veterinaria, resonaron en su cabeza. «Manténlo caliente. Dale unas gotas. No lo fuerces». Javier se arrodilló junto al sofá, dejando caer cuidadosamente una gota del líquido dulce en la boca del osezno. Su lengua se movió ligeramente, como antes, pero no estaba seguro de si había tragado. «Vamos, pequeño», susurró, con la voz ronca por la tensión. «Aguanta, tu madre te está esperando ahí fuera». Javier no era un hombre acostumbrado a la impotencia. En Madrid dirigía todo un grupo tecnológico, resolviendo crisis con dinero y contactos. Pero ahora, en la villa de piedra en medio del bosque de los picos de Europa, solo tenía un tarro de miel, unas mantas y un osezno que se moría lentamente. Miró su pata trasera torcida, la sangre seca pegada a la herida cerca del ojo, y sintió un nudo en el estómago. No sabía cómo tratar una fractura, no sabía cómo curar una infección. Solo sabía que si no hacía nada, el osezno no sobreviviría a la siguiente hora. El teléfono vibró sobre la mesa, rompiendo el silencio. Era Clara. Javier contestó, tratando de mantener la voz tranquila. «¿Cómo está Lucía? ¿Ya viene?»
Sí, señor, respondió Clara con un tono aún ligeramente escéptico. Acaba de salir de Cangas de Onís, pero la carretera de montaña es sinuosa. Podría tardar más de 1 hora. También he contactado con un equipo de rescate animal en Oviedo, por si necesita ayuda urgente. No, interrumpió Javier, más rápido de lo que pretendía. No necesito ningún equipo de rescate. Todavía no. La madre osa sigue aquí. Si vienen, podría asustarse. Miró de reojo hacia la ventana. La madre osa seguía allí, con los ojos fijos en la puerta de la villa. Clara suspiró. Señor, lo entiendo, pero un oso pardo no es una mascota. Si ataca... No va a atacar, dijo Javier con voz firme. Confía en mí. No sé por qué, pero confía en mí. Colgó antes de que Clara pudiera replicar. No quería discutir. Sabía que solo se preocupaba por él, pero ahora no era momento de sopesar riesgos. El osezno lo necesitaba, y la madre osa había depositado su confianza en él. Javier volvió al sofá, revisando al osezno. Su respiración seguía débil, pero un poco más regular. Cogió otra manta del armario, envolviéndola con cuidado alrededor del pequeño cuerpo, evitando tocar la pata rota. El calefactor zumbaba, calentando gradualmente el aire de la habitación. Se sentó en el suelo, a unos pasos del osezno, tratando de recordar cualquier conocimiento de primeros auxilios. Pero su mente estaba en blanco. Todo lo que tenía era su instinto y las vagas instrucciones de Lucía. Intentó de nuevo con la mezcla de miel. Esta vez usó su dedo para mojarlo en el líquido, dejando caer pequeñas gotas en la boca del osezno. Su lengua se movió con más fuerza, y Javier vio cómo desaparecía un poco del líquido. Bien hecho, pequeño, sonrió, aunque su corazón seguía latiendo con fuerza. Así está bien, continuó, gota a gota, con la paciencia de quien trabaja con un dispositivo tecnológico complejo. Cada vez que la lengua del osezno se movía, sentía un rayo de esperanza. Pero esa pequeña alegría se desvaneció rápidamente cuando miró la herida del osezno. La sangre seca alrededor de su ojo comenzó a gotear. Un hilo rojo brillante corría por su pelaje. Javier cogió un paño limpio, limpió suavemente, pero la sangre seguía fluyendo. Se dio cuenta de que la herida era más profunda de lo que pensaba, posiblemente infectada. Su pata trasera rota seguía torcida, y no se atrevía a tocarla, temiendo causarle más dolor. Necesitaba a Lucía. La necesitaba ahora mismo. El teléfono vibró de nuevo. Lucía. Javier, estoy cerca de Potes. Llegaré en unos 30 minutos, dijo, con voz apresurada. ¿Cómo está? Javier describió rápidamente. Respiración más regular. Había tomado un poco de miel, pero la sangre volvía a salir y la pata rota tenía mal aspecto. Lucía guardó silencio un momento. Luego dijo: «Escucha, parece que lo atacaron. Podría ser un macho. A veces matan a los oseznos para que la hembra vuelva a estar disponible para aparearse. La madre osa seguramente luchó para protegerlo. Lo estás haciendo bien, pero necesitas detener la hemorragia. Coge un paño limpio, presiona suavemente la herida, pero no demasiado fuerte». Javier asintió, aunque ella no lo viera. «¿Y la pata rota? ¿Qué debo hacer?» «No la toques», dijo Lucía. «Si la fractura es grave, moverla podría empeorarla. Llevo una férula y antibióticos. Sigue manteniéndolo caliente y dándole miel. Y, Javier, ¿la madre osa sigue ahí?» Javier miró por la ventana. La madre osa seguía de pie, con los ojos fijos en la villa. «Sigue ahí, no se ha movido». «Increíble», murmuró Lucía. «Sigue así, llegaré pronto». Javier colgó,
haciendo lo que le dijo Lucía. Cogió otro paño limpio, lo dobló y presionó suavemente la herida cerca del ojo de Losezno. Este gimió levemente, un sonido débil pero suficiente para sobresaltar a Javier. «Lo siento, pequeño», susurró. «Tengo que hacerlo». La sangre se ralentizó, pero no se detuvo por completo. Mantuvo el paño en su sitio, con la mano temblándole ligeramente. No estaba acostumbrado a esto. El olor a sangre, la sensación del pelaje húmedo bajo su mano, la presión de una pequeña vida que dependía de él. Mientras esperaba, Javier miró por la ventana. La madre osa seguía allí, pero ahora tenía la cabeza ligeramente gacha, como agotada. Se preguntó cómo habría luchado para proteger a su cría. «Un oso macho», había dicho Lucía. Javier imaginó a la madre osa gruñendo, lanzándose contra un enemigo más grande para salvar a su hijo. Había ganado, pero el precio era su cachorro, ahora al borde de la vida y la muerte. Volvió a Losezno, revisando su respiración. Seguía regular, aunque débil. Le dio más miel, y esta vez el Losezno tragó con más claridad. Un poco de líquido fluyó por su garganta. Javier sonrió, pero la sonrisa se desvaneció rápidamente. Sabía que solo estaba ganando tiempo. Si Lucía no llegaba a tiempo o si la herida se infectaba, todos sus esfuerzos serían inútiles. De repente, el Losezno se movió ligeramente. Un pequeño movimiento, casi imperceptible. Su pata delantera se encogió y luego se estiró. Javier contuvo la respiración mirando fijamente. Luego, lentamente, los ojos de Losezno se abrieron, solo uno, la mirada nublada pero viva. Miró directamente a Javier y en ese instante sintió una descarga eléctrica recorrer su cuerpo. «Lo hiciste», susurró con la voz entrecortada. «Sigues aquí». Miró hacia la ventana, queriendo compartir este momento con la madre osa. Ella seguía allí, con la mirada como si atravesara el cristal, como si supiera que algo estaba sucediendo. Javier quiso abrir la puerta, decirle que su hijo estaba vivo, pero se contuvo. No podía arriesgarse, no ahora. Javier volvió a Losezno. Siguió presionando el paño sobre la herida, dándole miel y susurrando palabras de ánimo. Cada minuto parecía una hora. No sabía cuánto tiempo había pasado cuando las luces de un coche brillaron desde el sendero que conducía a la villa. Lucía había llegado. Javier se levantó, con el corazón latiéndole con fuerza. Miró a Losezno, luego a la madre osa. «Está aquí, pequeño», dijo. «Vamos a salvarte». Afuera, la madre osa levantó la cabeza, como si sintiera el cambio. Bajo la tenue luz de los picos de Europa, Javier sintió un rayo de esperanza. Pequeño, frágil, pero suficiente para seguir adelante. Los faros del coche de Lucía Fernández cortaron la oscuridad de los picos de Europa, iluminando el sendero que conducía a la villa de piedra de Javier Castillo. Javier se levantó del sofá, donde el Losezno yacía inmóvil, envuelto en mantas de lana y el calor del calefactor. Echó un vistazo por la ventana. La osa madre seguía allí, sus ojos brillantes bajo la tenue luz, como si sintiera el cambio. Javier abrió la puerta, dejando una rendija, y salió al porche cuando Lucía detuvo el coche. Lucía, una mujer de unos 35 años con el pelo recogido y un abrigo embarrado, saltó del coche con un maletín médico en la mano. «Javier, ¿estás bien?», preguntó con voz urgente pero tranquila. Miró hacia la osa madre, a unos metros de distancia, y se detuvo en seco. «Madre de Dios, ¿realmente está ahí?». «Sí», respondió Javier con la voz ronca. «No hace nada, solo está ahí, esperando».
condujo a Lucía al interior de la casa, evitando cuidadosamente los movimientos bruscos. La osa madre levantó la cabeza, observando cada uno de sus pasos, pero no se acercó. En el salón, Lucía se arrodilló junto al sofá, dejando el maletín en el suelo. Examinó al osezno con la mirada concentrada. «Bien, lo has mantenido caliente», dijo, palpando el pelaje del osezno. «La respiración es más regular, pero sigue muy débil. La pata trasera está rota, probablemente el fémur. La herida del ojo no es muy profunda, pero hay signos de infección». Abrió el maletín, sacando guantes, vendas y un frasco de antibiótico. Javier se quedó de pie a su lado, con las manos en los bolsillos para ocultar el temblor. «¿Puedes salvarlo?», preguntó en voz baja. Lucía levantó la vista, esbozando una sonrisa cansada. «Lo intentaré. Ha sobrevivido hasta ahora, eso es una buena señal. Los oseznos son más fuertes de lo que pensamos». Comenzó a trabajar, limpiando la herida con una solución antiséptica. El osezno gimió suavemente, pero no se resistió. Javier sintió un nudo en el pecho, pero no apartó la mirada de Lucía. «Ayúdame», dijo Lucía, entregándole un rollo de venda. «Sujétale la pata suavemente, no dejes que se mueva. Voy a entablillarla temporalmente». Javier asintió, arrodillándose y colocando cuidadosamente las manos sobre las patas delanteras del osezno. Su pelaje era suave y aún frío, a pesar de que el calefactor llevaba encendido más de 1 hora. Lo sujetó con firmeza, sintiendo su débil respiración a través de las yemas de sus dedos. Lucía trabajó con rapidez, vendando la herida del ojo y colocando una pequeña férula alrededor de la pata rota. «Le daré un antibiótico», dijo, sacando una jeringa. «Pero necesita agua y alimento. Le has dado miel, ¿verdad?». «Sí», respondió Javier. Tragó un poco. «Bien, sigue así, pero despacio. Si sobrevive esta noche, las posibilidades serán mayores». Lucía inyectó el medicamento y luego se recostó, secándose el sudor de la frente. Nunca he visto algo así. Una osa madre trayendo a su cachorro a la casa de alguien. Tienes suerte, Javier. ¿O estás loco? Javier esbozó una débil sonrisa, pero su mente estaba en otra parte. Miró al osezno, ahora cuidadosamente vendado, y sintió una oleada de emociones indescriptibles. No estaba acostumbrado a esto. Cuidar a una criatura frágil, ser responsable de su vida. En Madrid dirigía negocios multimillonarios, pero nunca se había enfrentado a algo tan real como esto. Lucía se levantó, recogiendo sus herramientas. «Me quedaré hasta la mañana para vigilarlo. ¿Tienes una habitación libre?» «Claro», dijo Javier. «¿Quieres un café? ¿Un expreso?» Lucía asintió. «Después de esto necesito uno fuerte». Miró por la ventana, donde la osa madre seguía de pie. «Ella no se va, ¿verdad?» «No», respondió Javier. «Ella no se irá». Lucía negó con la cabeza, como si todavía no pudiera creerlo. «Lo revisaré de nuevo en 1 hora. Tú descansa». Pero Javier no podía descansar. Preparó 2 expresos en la cocina, los llevó al salón y se sentó en el sillón junto a la chimenea. El fuego crepitaba, proyectando una luz cálida sobre el osezno. Lucía tomó su café, dándole las gracias, y luego volvió a vigilar al osezno. Javier miró las llamas, y los recuerdos volvieron, imparables. 3 años antes, todavía era Javier Castillo, el magnate tecnológico de Madrid, viviendo en un ático con Elena, su esposa. Elena, con su sonrisa radiante y su pasión por la pintura, era la luz de su vida. Pero un accidente de coche se la llevó,
dejando a Javier con un dolor imborrable. Vendió su empresa, dejó Madrid y se mudó a los Picos de Europa, con la esperanza de encontrarle sentido a su vida. Pero esta villa, aunque lujosa, solo había sido un lugar para esconderse, hasta hoy. Javier miró a Losezno, pensando en la osa madre ahí afuera. Entendía la sensación de perder a un ser querido, la impotencia de no poder protegerlo. La osa madre había luchado para salvar a su cachorro, y ahora confiaba en él. No podía fallar, no esta vez. El sonido del teléfono interrumpió sus pensamientos. Era Clara. «Señor, acabo de hablar con un amigo en Oviedo», dijo. «Dice que si la osa madre se queda demasiado tiempo, el Seprona podría intervenir. Les preocupa que sea peligrosa». Javier apretó el teléfono. «No al Seprona, todavía no. La osa madre no ha hecho daño a nadie, solo quiere que su cachorro viva». Clara vaciló. «Lo entiendo, pero…» «Me preocupa usted. Estoy de camino, llevo más suministros médicos. Estaré allí en 2 horas». «De acuerdo», dijo Javier. «Gracias, Clara». Colgó, sintiendo un ligero consuelo. Clara siempre había sido confiable, aunque a menudo se preocupaba demasiado. La necesitaba ahora, no solo por los suministros médicos, sino porque no quería enfrentarse a esto solo. Lucía se levantó y examinó a Losezno. «La respiración es más estable», dijo. «La medicina está haciendo efecto, pero todavía necesita agua. ¿Puedes seguir con la miel?». Javier asintió, cogiendo el tarro de miel de la cocina. Dejó caer unas gotas, con la misma delicadeza de antes, y vio que la lengua de Losezno se movía con más claridad. «Bien hecho, pequeño», susurró. Miró por la ventana y vio a la osa madre inmóvil, sus ojos fijos en la villa. Quería decirle que su cachorro estaba luchando, que estaban haciendo todo lo posible, pero permaneció en silencio. Lucía se sentó en el sofá, tomando un sorbo de su espresso. «¿Sabes?», dijo, con voz suave. «Una vez rescaté a un ciervo atropellado por un coche. Estaba tan débil como este. Pensé que no sobreviviría, pero lo hizo. Este Losezno tiene una voluntad fuerte, y te tiene a ti». Javier la miró, sorprendido por el cumplido. «Solo estoy haciendo lo que puedo». «Eso es más de lo que haría la mayoría», dijo Lucía. «La osa madre no te eligió al azar. Los animales sienten algo en las personas. Ella sabe que no te rendirás». Javier no respondió, pero las palabras de Lucía lo tocaron. Miró a Losezno, que ahora parecía menos frágil con sus vendas blancas. El fuego crepitaba en la chimenea y sintió una pequeña chispa en su interior, no una esperanza segura, sino la sensación de que estaba haciendo lo correcto. Pero ahí afuera, la osa madre seguía de pie, inmóvil bajo la sombra de los Picos de Europa. Javier Castillo colocó un plato de salmón ahumado y unas manzanas en el porche, a unos 10 pasos de la madre osa. Retrocedió, quedándose detrás de la puerta de cristal de la villa, observando. La madre osa, inmóvil durante horas bajo la sombra de los Picos de Europa, levantó la cabeza, olfateando. Sus ojos, aún húmedos y profundos, se movieron del plato de comida a Javier, como sopesando sus intenciones. Javier contuvo el aliento, apretando el borde de la puerta. No sabía si aceptaría o se daría la vuelta, pero tenía que intentarlo. No solo para alimentarla a ella, sino para decirle que estaba luchando por su cría. En el salón, Lucía Fernández revisaba a Losezno de nuevo. Las vendas alrededor de su pata rota y su ojo seguían limpias, pero su respiración seguía débil.
Está más estable, dijo Lucía sin levantar la vista. Pero aún no está fuera de peligro. Lo estás haciendo muy bien, Javier. Le inyectó otra dosis de antibiótico, con movimientos hábiles como un cirujano. Javier asintió, pero sus ojos seguían fijos en la madre osa. Ella se acercó lentamente al plato de comida, cada paso pesado pero cauteloso. Olfateó el salmón y luego mordió un trozo, tragándolo rápidamente. Las manzanas fueron ignoradas. Javier sonrió levemente. «Está comiendo», susurró, como si temiera interrumpir el momento. La madre osa lo miró solo un segundo y luego retrocedió a su posición anterior, continuando observando la villa. Lucía se levantó, secándose las manos en su chaqueta. «Estás jugando a un juego peligroso», dijo, mirando por la ventana. «A los osos pardos no les gustan los humanos, incluso cuando están suplicando. Podría cambiar de opinión en cualquier momento». «No lo creo», respondió Javier con voz firme. «Ella sabe que estoy ayudando». No podía explicar por qué lo creía, pero la mirada de la madre osa no era la de un depredador. Era la mirada de una madre, y él entendía eso mejor que nadie. El teléfono sobre la mesa vibró. Javier contestó. Era Clara. «Señor, acabo de pasar potes», dijo, con la voz mezclada con el sonido del viento. «Llevo vendas, desinfectante y algo de comida. Llegaré en unos 20 minutos. ¿La madre osa sigue ahí?» «Sí», dijo Javier. «Acaba de comer mi salmón. Parece que no tiene intención de irse». Clara suspiró. «Está usted loco. ¿Cómo está Lucía? ¿Y el osezno?» «Lucía está aquí. El osezno sigue luchando». Javier miró de reojo al sofá, donde el osezno yacía, su pecho subiendo y bajando ligeramente. «Gracias por venir, Clara. Te necesito». «Siempre estoy ahí cuando me necesitas, señor», dijo Clara con un tono ligeramente cálido. «Tenga cuidado. No quiero tener que llamar al Seprona si la madre osa se vuelve loca». Javier colgó, volviéndose hacia Lucía. «Clara está en camino. Trae más suministros médicos». «Bien», respondió Lucía. «Los necesitaremos. Quiero cambiarle las vendas antes del amanecer». Se sentó en el sofá, tomando un sorbo del espresso que quedaba. «Deberías descansar un poco, Javier. La noche será larga». Pero Javier no podía descansar. Fue a la cocina, cogió otra manzana y un poco de pan y los dejó en el porche para la madre osa. No estaba seguro de que comiera, pero quería que supiera que él seguía allí, intentándolo. Cuando entró, un trueno lejano lo sobresaltó. El cielo de los picos de Europa, que había estado despejado todo el día, ahora estaba cubierto de nubes oscuras. Se acercaba una tormenta. Lucía levantó la vista, frunciendo el ceño. Las tormentas de montaña suelen llegar rápido. Si es fuerte, la madre osa necesitará refugio. Javier miró por la ventana. La madre osa seguía allí. Su pelaje comenzaba a mojarse con las primeras gotas de lluvia. Sintió una punzada de preocupación. Había estado afuera desde la mañana, sin comer nada más que el trozo de salmón. Si la tormenta era fuerte, podría irse, o peor aún, intentar entrar en la casa para proteger a su cría. ¿Podríamos dejarla entrar?, preguntó Javier con voz dudosa. Lucía lo miró como si hubiera perdido la cabeza. ¿Dejar entrar a un oso pardo en la villa? Javier, eres rico, no inmortal. Podría destrozar este lugar si se asusta. Pero no está asustada, dijo Javier. Confía en mí. Si la tormenta es fuerte, no puede quedarse afuera para siempre. Lucía negó con la cabeza. No estoy de acuerdo, pero si quieres intentarlo,
deja la puerta entreabierta. No la invites a entrar y reza para que no lo malinterprete. Javier asintió, aunque no estaba seguro de tener razón. Abrió la puerta un poco más, lo suficiente para que la madre osa pudiera ver a su cría a través del cristal. La lluvia comenzó a caer con más fuerza. El viento silbaba entre los pinos. La madre osa levantó la cabeza, olfateando, pero no se acercó. Se sentó, con el pelaje empapado, sus ojos aún fijos en la villa. Javier volvió al sofá, revisando a Losezno. Lucía le estaba dando más miel, y su lengua se movía con más claridad. «Está respondiendo bien», dijo ella. «Si pasa la noche, creo que estará bien». Javier asintió, pero su mente estaba afuera, con la madre osa. Quería hacer algo más. Quería decirle que su cría estaba mejorando, pero no sabía cómo. En cambio, se sentó en el sillón, observando tanto a Losezno como a la madre osa a través de la puerta de cristal. Otros faros atravesaron la cortina de lluvia. Clara había llegado. Javier se levantó y abrió la puerta del garaje para que entrara con el coche. Clara salió, con el impermeable empapado, llevando una bolsa grande. «Señor, traigo todo lo que pude», dijo, dejando la bolsa en el suelo. «Vendas, desinfectante, incluso algo de leche en polvo para animales, aunque no estoy segura de si servirá». «Gracias, Clara», dijo Javier, ayudándola a abrir la bolsa. Miró por la ventana y vio a la madre osa todavía sentada bajo la lluvia. «Sigue ahí. ¿No se ha movido?» Clara miró hacia afuera, con los ojos muy abiertos. «Madre mía, ¿de verdad está ahí? ¿No tiene miedo?» «Sí», admitió Javier, «pero no puedo abandonarla. No puedo abandonar a su cría». Clara negó con la cabeza, pero no discutió. Se volvió hacia Lucía. «¿Cómo está el Losezno?» «Mejor», respondió Lucía, «pero aún necesita vigilancia. ¿Traes algo interesante?» Clara sacó una caja de medicamentos y un termómetro. «Lo cogí de una clínica en Oviedo y...» dudó mirando a Javier. «Escuché algo de un amigo. El Seprona lo sabe. Podrían venir a investigar si la madre osa no se va». Javier apretó los puños. «No pueden llevárselo. No cuando todavía necesita a su madre». «Lo sé», dijo Clara. «Intentaré retrasarlos, pero necesitas estar preparado. No les gustan los osos pardos cerca de zonas residenciales». Javier no respondió. Miró a la madre osa, ahora empapada bajo la lluvia cada vez más fuerte. Un relámpago iluminó el cielo, y ella gruñó levemente, un sonido bajo pero no amenazante. Javier se acercó a la puerta de cristal, poniendo la mano sobre el cristal. «Quédate ahí», susurró. «No dejaré que se lleven a tu cría». Lucía se levantó, revisando a Losezno de nuevo. «Está estable», dijo. «Me quedaré hasta la mañana. Javier, tú y Clara deberíais descansar. Necesitamos estar despiertos». Pero Javier no podía apartar los ojos de la madre osa. Abrió la puerta un poco más, lo suficiente para que ella pudiera oír su voz. «Tu cría sigue aquí», dijo, con voz clara a través de la lluvia. «La estamos manteniendo con vida». La madre osa levantó la cabeza, emitiendo un sonido grave, casi un gemido. Javier no sabía si lo entendía, pero sintió que estaba escuchando. La tormenta seguía rugiendo afuera, y Javier sabía que la noche sería larga. Pero al mirar a la madre osa, a Losezno y a las dos mujeres que lo estaban ayudando, sintió una nueva fuerza, no la fuerza del dinero o el poder, sino la fuerza de la esperanza. Javier rió cuando el Losezno, ahora más despierto, intentó arañar la esquina del sofá de cuero, dejando unos pequeños rasguños. Torpemente rodó hacia un lado,
su pata trasera rota y cuidadosamente entablillada moviéndose ligeramente, como si comprobara si su cuerpo aún funcionaba. Javier se arrodilló, ofreciéndole trozos de manzana, y el osezno olfateó, luego mordió un trozo, masticando lentamente. «Te estás recuperando rápido, pequeño», dijo, con un tono de sorpresa en su voz. Hacía solo una semana, pensó que no sobreviviría a la noche. Ahora, bajo la luz de la tarde que se filtraba por las ventanas de la villa, el osezno parecía una criatura completamente diferente. Javier lo había llamado Bruno, un nombre que le vino a la mente esa mañana, cuando abrió ambos ojos por primera vez y lo miró con una mirada clara, ya sin la opacidad anterior. Sabía que no debería ponerle nombre, no debería encariñarse con un animal salvaje que pronto tendría que regresar a los bosques de los picos de Europa. Pero cada vez que Bruno frotaba su cabeza contra su mano o emitía un pequeño gemido como pidiendo comida, Javier sentía que su corazón se ablandaba, como si una parte de él ya le perteneciera. Clara, que estaba ordenando suministros médicos sobre la mesa, negó con la cabeza. «Tendrá problemas si sigue llamándolo Bruno», dijo, con un tono medio en broma, medio de advertencia. «Los osos no son mascotas, señor. Usted lo sabe, ¿verdad?» Javier se encogió de hombros, pero la sonrisa en sus labios no pudo ocultarse. «Lo sé. Pero míralo, Clara. Es un luchador», señaló a Bruno, que ahora intentaba empujar la manzana alrededor del sofá, como si jugara a un torpe juego. Lucía Fernández, sentada en el sillón con una taza de espresso, se rió a carcajadas. ¿Un luchador? Quizás. Ha superado la etapa crítica, Javier. La pata rota sanará en unas semanas y la infección está controlada. Pero Clara tiene razón. Pertenece al bosque, no a tu sofá. Javier asintió, pero en su interior, la idea de devolver a Bruno a la naturaleza le revolvió el estómago. Miró por la ventana, donde la osa madre ahora se había acercado, a solo unos pasos del porche. Después de la tormenta de la noche anterior, ya no se mantenía distante. Solía aparecer temprano en la mañana o al final de la tarde, olfateando el plato de comida que Javier dejaba: salmón, manzanas, a veces pan. Hoy estaba sentada en el césped, su pelaje seco después de la lluvia, con los ojos fijos en la ventana, como si quisiera ver a su cachorro. «¿Crees que lo sabe?», preguntó Javier, con voz grave. «¿Que Bruno está mejorando?». Lucía tomó un sorbo de su espresso, pensativa. «Los osos tienen instintos fuertes. Ella puede oler a su cachorro, oírlo. Apuesto a que lo sabe. Por eso sigue aquí». Clara, que acababa de doblar un rollo de venda, intervino. «Pero que esté aquí tanto tiempo es un problema. Escuché a un amigo en Cangas de Onís. El Seprona está vigilando. Dicen que si la osa madre no se va, tendrán que actuar, quizás llevándose tanto a ella como al osezno». Javier apretó los puños, volviéndose hacia Clara. «¿Llevárselos a dónde? Bruno no está listo. Todavía necesita a su madre». Miró a Bruno, que ahora estaba tumbado en el sofá, dando un pequeño bostezo. La idea de que el Seprona se lo llevara le dio una punzada en el pecho. «Lo sé, señor», dijo Clara con una voz más suave. «Estoy tratando de retrasarlos. Les dije que usted es Javier Castillo, no alguien al azar, y que está trabajando con una veterinaria. Pero les preocupa la seguridad. Un oso pardo cerca de una villa no es una broma». Lucía asintió. «Clara tiene razón. He visto actuar al Seprona antes. No quieren correr riesgos, especialmente con gente del pueblo cerca. Necesitas prepararte, Javier. Si Bruno está bien, debe volver al bosque pronto». Javier no respondió,
Caminó hacia la ventana, mirando a la osa madre. Ella levantó la cabeza, sus ojos se encontraron con los de él y por un instante sintió una conexión tácita. Ella había confiado en él desde el principio. Había traído a Bruno aquí. No podía dejar que perdiera a su cachorro. No podía dejar que Bruno creciera en una jaula. Se giró, cogió otra manzana de la cocina, la cortó en trozos pequeños y se la ofreció a Bruno. El osezno mordió un trozo, masticando con gusto, luego frotó su cabeza contra su mano. Javier sonrió, pero su sonrisa estaba mezclada con preocupación. «Me estás poniendo en un aprieto, Bruno», susurró. Lucía se levantó, examinando a Bruno de nuevo. «Está comiendo bien», dijo. «Volveré mañana para cambiarle el vendaje. Sigue dándole manzana, miel y un poco de agua. No le des demasiado, su estómago aún está delicado». «Gracias, Lucía», dijo Javier. «¿Te quedarías a cenar? Puedo hacer algo de tortilla». Lucía rió. «Es tentador, pero tengo que volver a Cangas de Onís. Una cabra atrapada en una granja me necesita». «Clara, ¿te quedarás?» Clara negó con la cabeza. «Me quedaré hasta la noche para ayudar al señor Javier a limpiar, pero no soy buena lidiando con osos». Miró por la ventana, donde la osa madre seguía sentada. Lucía se fue, dejando a Javier y Clara en la villa. Javier llevó a Clara al comedor, donde había preparado un plato de jamón y queso manchego. Comieron en silencio. Solo el sonido de Bruno arañando el sofá llegaba desde el salón. Clara rompió el silencio. «Señor, nunca lo había visto así, quiero decir, preocupándose por algo». Javier frunció el ceño. «¿Qué quieres decir?» «Siempre ha mantenido la distancia», dijo Clara, eligiendo sus palabras con cuidado. «Desde que dejó Madrid, pero con Bruno, con la osa madre, es diferente, como si hubiera encontrado algo». Javier no respondió de inmediato. Pensó en Clara, que había estado con él durante 5 años, gestionando todo, desde su agenda hasta sus propiedades. Ella sabía sobre Elena, sobre el accidente, aunque él nunca había entrado en detalles. Quizás tenía razón. Bruno, la osa madre, habían despertado algo en él, un propósito, una razón para no solo existir. «Quizás», dijo finalmente levantándose. «Vamos, ayúdame a llevar comida a la osa madre». Clara frunció el ceño. «¿Otra vez? La vas a convertir en una cliente habitual». Javier sonrió, guiándola hacia la cocina. Prepararon otro plato de salmón, añadieron algunas manzanas y lo colocaron en el porche. La lluvia había cesado, pero el aire aún estaba húmedo, con olor a pino. La osa madre se acercó, olfateó y luego comió el salmón, ignorando las manzanas. Miró a Javier, emitió un suave gemido y luego retrocedió. «¿Ves?», le dijo Javier a Clara. «No es peligrosa». Clara negó con la cabeza, pero sonrió. «Realmente no hay quien lo detenga». Volvieron a entrar en la casa y Javier se sentó junto a Bruno. El osezno ahora podía ponerse de pie, aunque tambaleándose. Frotó su cabeza contra su mano y Javier sintió una oleada de calidez. Pero las palabras de Clara sobre el Seprona seguían resonando en su cabeza. Sabía que el tiempo de Bruno allí podría ser más corto de lo que deseaba. Mientras el crepúsculo descendía sobre los picos de Europa, Javier miró por la ventana. La osa madre seguía allí, más cerca que nunca, con los ojos fijos en su cachorro. Sabía que estaba caminando por una cuerda floja, entre el cariño por Bruno y la responsabilidad de devolverlo a donde pertenecía. «Señor Castillo, no hemos venido a discutir».
dijo Luisa García, agente del Seprona, con voz uniforme pero firme. Estaba de pie en el porche de la villa. Su uniforme verde brillaba bajo el sol temprano de los picos de Europa, con los brazos cruzados sobre el pecho. Detrás de ella, un compañero sostenía una tabla con notas, sus ojos mirando con cautela a la madre osa, que estaba sentada a unos metros en el césped. El osezno debe ser llevado, y si la madre no se va, tendremos que trasladar a ambos. Javier Castillo apretó las manos, bloqueando la puerta de cristal, como si pudiera detener al Seprona con su propio cuerpo. Bruno no está listo, dijo, con voz baja pero tajante. Aún necesita cuidados, y la madre osa no ha hecho daño a nadie. Solo quiere a su cría. Luisa frunció el ceño. ¿Bruno? ¿Le ha puesto un nombre? Negó con la cabeza. Señor Castillo, entiendo que quiera ayudar, pero son animales salvajes, no mascotas. Hemos recibido informes de los aldeanos de Cangas de Onís. Un oso pardo cerca de una zona residencial es un gran riesgo. En el salón, Clara estaba junto al sofá donde yacía Bruno. Su pelaje marrón brillaba bajo la luz. El osezno, que ahora podía caminar aunque cojeaba, restregó su cabeza contra la mano de Clara, emitiendo un pequeño gemido. Ella miró a Javier, con los ojos preocupados. «Señor, quizás deberíamos hablar con ellos dentro», susurró, tratando de calmar la situación. Pero Javier no se movió. Miró a Luisa, luego a la madre osa, cuyos ojos seguían fijos en la puerta de cristal, como si supiera que la conversación se refería a su cría. «Señora García», dijo, con voz más tranquila, «no estoy reteniendo a Bruno como mascota. Lo salvé porque la madre osa lo trajo aquí. Si se lo lleva ahora, no sobrevivirá sin su madre». Luisa suspiró, su voz se suavizó un poco. «No dudo de sus buenas intenciones. Pero la ley es la ley. Llevaremos al osezno a un centro de recuperación en Oviedo. Allí estará cuidado, y la madre podría ser liberada en una reserva más alejada». Javier sintió que la sangre le subía a la cabeza. ¿Más alejada? Está hablando de separar a una madre de su hijo. Dio un paso adelante, su voz se elevó. Ella luchó contra un oso macho para proteger a Bruno. Ella confía en mí. No puedo traicionarla. Luisa guardó silencio. Sus ojos vacilaron. Su compañero intervino con voz más suave. «Señor Castillo, le daremos 3 días para prepararse, pero después tendremos que actuar, por la seguridad de todos». Javier quiso seguir discutiendo, pero Clara le puso una mano en el hombro. «Gracias, señora García», dijo rápidamente. «Nos pondremos en contacto si hay alguna novedad». Tiró de Javier hacia adentro, cerrando la puerta antes de que pudiera protestar. En el salón, Bruno se levantó tambaleándose, tratando de acercarse a Javier. Él se arrodilló, acariciando su pelaje, sintiendo el calor de su pequeño cuerpo. «No vas a ir a ninguna parte», susurró, aunque sabía que esa promesa podría no poder cumplirla. Clara se sentó en el sillón, suspirando. «Señor, van en serio. Intenté retrasarlos, pero el Seprona no bromea». Javier levantó la vista. Sus ojos brillaban con determinación. «Dijiste que tenías amigos en Oviedo. ¿Hay otra manera? ¿Alguna organización de conservación? ¿Cualquier cosa?» Clara asintió. «Contacté con la Fundación Oso Pardo. Se especializan en osos pardos cantábricos. Los llamaré esta tarde, a ver si pueden acoger a Bruno y dejar a la madre cerca. Pero necesita entender que, pase lo que pase, Bruno no puede quedarse aquí para siempre». Javier no respondió.
Miró a Bruno, que ahora mordisqueaba una manzana que Clara le había dado, y sintió un peso en el corazón. Había salvado a Bruno, lo había visto abrir los ojos, lo había llamado por su nombre. Pero Clara y Luisa tenían razón. Bruno no pertenecía a esta villa, pertenecía al bosque, a su madre. El teléfono vibró sobre la mesa. Era Lucía Fernández. Javier contestó, con voz cansada. Lucía, el Seprona acaba de estar aquí. Quieren llevarse a Bruno. Me lo imaginaba, dijo Lucía con voz grave. Acabo de revisar los informes de Cangas de Onís. Los aldeanos están preocupados por la presencia de la madre osa tan cerca. Javier, tienes que dejar ir a Bruno. Ya está fuerte. Sé que es difícil, pero es lo correcto. Javier apretó el teléfono. Lo sé, pero no con el Seprona. No cuando quieren separar a una madre de su hijo. Lucía guardó silencio un momento. Está bien. Llamaré a un amigo de la Fundación Oso Pardo, a ver si pueden ayudar. Pero tienes que actuar rápido. El Seprona no esperará mucho. Gracias, Lucía, dijo Javier colgando. Miró a Clara. Lo has oído. Tenemos 3 días. Clara asintió levantándose. Llamaré a la fundación ahora mismo. Salió de la habitación, dejando a Javier solo con Bruno. Javier se sentó en el suelo, abrazando a Bruno. El osezno restregó su cabeza contra su pecho, emitiendo un pequeño gemido. Acarició su pelaje, sintiendo su respiración regular. Me estás poniendo en un aprieto, Bruno, dijo, con la voz quebrada. Miró por la puerta de cristal, viendo a la madre osa todavía allí, sus ojos fijos en su cría. Una idea cruzó por su mente. Si el Seprona quería a Bruno, al menos podía darles a madre e hijo un momento antes de que todo cambiara. Javier se levantó, cogiendo a Bruno con cuidado, evitando lastimar su pata rota. Vamos, pequeño, dijo. Tu madre necesita verte. Abrió la puerta de cristal, salió al porche, con Bruno en brazos. La madre osa se levantó de inmediato, olfateando, sus ojos brillaban. Javier se detuvo a unos metros de ella, bajando a Bruno al césped, manteniendo su mano sobre su pelaje. La madre osa se acercó, lentamente, cada paso cauteloso. Olfateó a Bruno y luego lamió suavemente su cabeza. Bruno gimió, tratando de restregarse contra su madre, aunque su pata rota lo hacía tambalearse. Javier sintió un ardor en los ojos. Retrocedió, dándoles espacio, pero sin apartar la vista. La madre osa se acostó, dejando que Bruno se acurrucara contra su pelaje, y en ese instante, Javier vio una paz que nunca antes había presenciado. Clara apareció en la puerta, con el teléfono en la mano. Señor, la fundación ha accedido a considerarlo. Enviarán a alguien mañana. Se detuvo, mirando la escena. Madre mía, realmente lo ha conseguido. Javier asintió, sin apartar la vista de la madre y el osezno. Se necesitan, dijo. Solo les estoy ayudando a estar juntos un poco más. Pero mientras el crepúsculo caía sobre los picos de Europa, Javier sabía que su tiempo con Bruno se agotaba. El Seprona no esperaría para siempre, y aunque la fundación pudiera ayudar, Bruno y su madre tarde o temprano tendrían que volver al bosque. Acarició a Bruno por última vez antes de llevarlo adentro, con el corazón apesadumbrado por una decisión que no podía posponer más. Javier acunó a Bruno en sus brazos, sintiendo el calor del suave pelaje marrón del osezno. Caminó lentamente por el salón de la villa, donde los pequeños arañazos en el sofá aún contaban la historia de las 2 semanas que Bruno había vivido allí. El osezno frotó su cabeza contra su pecho, emitiendo un pequeño gemido,
como si supiera que algo iba a cambiar. Javier lo apretó un poco más, susurrando: «Hoy es el gran día, pequeño. Vas a volver a casa». Pero su voz se quebró, y supo que el que no estaba preparado era él. Clara estaba en la puerta, con el impermeable echado sobre los hombros, las llaves del coche balanceándose en su mano. «Señor, todo está listo», dijo con voz suave. «La jaula está en la parte de atrás, junto con las manzanas y la miel. ¿Estás seguro? La Fundación Oso Pardo podría venir mañana para encargarse». Javier negó con la cabeza, sus ojos fijos en Bruno. «No. Si Bruno tiene que irse, lo llevaré yo mismo. Se lo debo a su madre». Miró por la ventana donde la osa madre solía aparecer cada día. Esta mañana no estaba allí, pero Javier sabía que estaba cerca, en los bosques de los Picos de Europa, esperando a su cachorro. Clara asintió, sin discutir. «De acuerdo, yo conduzco». Salió al garaje, dejando a Javier un último momento en la villa. Javier colocó a Bruno en una jaula espaciosa, forrada con una manta de lana y algunas manzanas. Bruno gimió, tratando de arañar la puerta de la jaula, sus ojos brillantes mirándolo. Javier acarició su pelaje a través de los barrotes metálicos. «Estarás bien», dijo, aunque su corazón estaba pesado. Llevó la jaula al coche, colocándola cuidadosamente en el asiento trasero. Clara ya había encendido el Land Rover, los faros iluminando el sendero húmedo después de la tormenta. Condujeron adentrándose en el bosque, por un camino de tierra irregular que conducía a un arroyo que Javier había visto en sus caminatas. Eligió este lugar porque estaba dentro del área de distribución del oso pardo cantábrico, lo suficientemente lejos del pueblo de Cangas de Onís para que el Seprona no interviniera de inmediato. Los pinos y la piedra caliza pasaban por la ventana, y Javier permaneció en silencio, con la mano agarrando la jaula de Bruno. Clara lo miró de reojo. «Señor, ha hecho algo que nadie esperaba», dijo. «Salvó a Bruno. La osa madre nunca lo olvidará». Javier se encogió de hombros, pero las palabras de Clara lo tocaron. «Solo hice lo que tenía que hacer», dijo. «Pero no sé si podré dejarlo ir». Clara esbozó una triste sonrisa. «Podrá hacerlo, porque sabe que es lo correcto». Detuvieron el coche cerca de un arroyo, donde el agua gorgoteaba sobre las rocas cubiertas de musgo. Javier salió, inhalando profundamente el olor a pino y tierra húmeda. Bajó la jaula, la colocó sobre la hierba y abrió la puerta. Bruno vaciló, olfateando el aire. Luego salió. Su pata rota aún cojeaba, pero con más firmeza que antes. Miró a Javier, sus ojos brillantes como preguntándole qué iba a hacer. Javier se arrodilló, acariciando el pelaje de Bruno. «Este es tu hogar», dijo, con la voz temblorosa. «Donde perteneces». Sacó una manzana de su bolsillo, la colocó en la hierba, pero Bruno no comió. Frotó su cabeza contra su mano, gimió, y Javier sintió un ardor en los ojos. Quería levantarlo, llevarlo de vuelta a la villa, pero sabía que no podía. Clara estaba a unos pasos de distancia, observando en silencio. «Señor, ¿quiere que me quede?», preguntó. Javier negó con la cabeza. «Déjame un momento». «Gracias, Clara». Ella asintió, volviendo al coche, dejando a Javier y Bruno junto al arroyo. Javier se sentó en la hierba, mirando a Bruno explorar los alrededores, olfateando las rocas y los árboles. El osezno cojeaba, pero cada paso era más seguro. Javier sonrió, aunque su corazón dolía. Había salvado a Bruno, pero ahora era el momento de que viviera su propia vida.
Un ruido entre los arbustos sobresaltó a Javier. La osa madre salió, su pelaje marrón oscuro brillando bajo el sol de la mañana. Se detuvo, olfateando, sus ojos fijos en Bruno. Javier se levantó, retrocediendo, sus manos apretadas para controlar su instinto protector. La osa madre no lo miró. Se acercó a Bruno, lo olfateó y luego lamió su cabeza. Bruno gimió, frotándose contra el pelaje de su madre, y por primera vez Javier lo vio moverse sin cojear. La osa madre se acostó, dejando que Bruno se acurrucara contra ella, y Javier sintió una oleada de emoción. Retrocedió más, dándoles espacio, pero Bruno de repente se giró. El osezno corrió hacia él, cojeando pero decidido, y frotó su cabeza con fuerza contra su pierna. Javier se arrodilló, abrazándolo, sintiendo su calor por última vez. «Me pones en un aprieto, pequeño», susurró, con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Ve con tu madre. Vive tu vida». Empujó suavemente a Bruno, y el osezno vaciló, mirándolo a él y luego a la osa madre. La osa emitió un suave gemido, como llamando a su cachorro. Bruno se acercó, lentamente. Luego volvió a mirar a Javier una vez más. Javier sonrió entre lágrimas. «Vete, Bruno». Bruno finalmente corrió hacia la osa madre, acurrucándose contra su pelaje. Javier se levantó, secándose los ojos, y miró a la osa. Ella levantó la cabeza. Sus ojos se encontraron con los de él, y en ese instante sintió un agradecimiento tácito. Se levantó, inclinando ligeramente la cabeza, un gesto casi humano, y luego condujo a Bruno hacia el bosque. Bruno miró hacia atrás por última vez, sus ojos brillantes, antes de desaparecer tras los pinos. Javier se quedó inmóvil junto al arroyo, escuchando el sonido del agua y el viento silbando entre los árboles. Sintió un vacío en su interior, pero también un alivio. Bruno estaba de vuelta donde pertenecía, y la osa madre lo protegería. Había hecho lo correcto. Clara se acercó, poniendo una mano en su hombro. «Señor, ¿está bien?», preguntó con voz suave. Javier asintió, aunque su voz era áspera. «Estaré bien, gracias por estar aquí». Ella sonrió. «Es usted una persona especial, señor. No mucha gente haría lo que usted ha hecho». Volvieron al coche, y cuando Javier se sentó, su teléfono vibró. Un mensaje de Lucía Fernández. «Hiciste lo correcto, Javier. Bruno estará bien. Siéntete orgulloso». Javier sonrió, guardó el teléfono y miró hacia el bosque. Sabía que Lucía tenía razón, pero el vacío en su interior no sería fácil de llenar. Mientras el coche se alejaba del arroyo, Javier miró hacia atrás, esperando ver a Bruno o a la osa madre por última vez. Pero solo estaban los picos de Europa, silenciosos y vastos, como guardando su secreto. Cerró los ojos, sabiendo que había dejado una parte de su corazón en ese bosque. Javier tecleó las últimas líneas en su portátil. La luz de la pantalla se reflejaba en su rostro en el silencioso salón de la villa. «La madre osa me enseñó que la compasión no tiene límites», escribió. Sus dedos se detuvieron sobre el teclado. Miró por la puerta de cristal, donde los picos de Europa se extendían bajo la luz de la luna, y sonrió. El libro sobre Bruno y la madre osa, sobre las 2 semanas que cambiaron su vida, estaba casi terminado. Pero cada palabra que escribía era revivir el momento de la despedida junto al arroyo, y su corazón aún dolía. Habían pasado 4 meses desde que liberó a Bruno en el bosque. La villa, que una vez estuvo llena del sonido de las garras en el sofá y el olor a miel de Cantabria, había vuelto a su silencio. Javier ya no era el hombre que huía de su pasado en Madrid.
Había encontrado un nuevo propósito, no solo en la escritura del libro, sino en algo más grande que estaba construyendo con Clara y Lucía. Un golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Clara entró, con una bandeja de jamón y queso manchego. «Señor, otra vez trabajando hasta tarde», dijo, dejando la bandeja sobre la mesa. «¿Cómo va el libro?» «Casi terminado», respondió Javier cerrando el portátil. «¿Lo has leído?» Clara sonrió. «El primer capítulo. Muy conmovedor, señor. Pero sigo pensando que debería añadir más sobre la parte en la que conduje bajo la tormenta para salvar a Bruno». Guiñó un ojo, sentándose en el sillón. Javier se rió a carcajadas, la primera vez en el día. «Añadiré un capítulo sobre ti, Clara. ¿Contenta?» Comieron en silencio, solo el crepitar de la chimenea rompiendo el silencio. Javier miró a Clara, que había estado a su lado en cada desafío, desde los días en Madrid hasta el momento de liberar a Bruno. «Gracias», dijo de repente, «por todo». Clara se encogió de hombros, pero sus ojos eran cálidos. «Es mi trabajo, señor, pero debo admitir que Bruno era un jefe más interesante que usted». Javier soltó una carcajada, pero su sonrisa se desvaneció mientras miraba por la puerta de cristal. Se levantó, salió al porche, respirando profundamente el aire frío de los picos de Europa. Esta noche, como muchas otras, buscó una señal del bosque. Un gemido, una sombra. Pero solo el viento silbaba entre los pinos. Luego miró hacia abajo. En los escalones de piedra frente al porche, un pequeño montón de bayas silvestres estaba cuidadosamente apilado, brillando rojas bajo la luz de la luna. Javier se arrodilló, tocándolas. Su corazón latía con fuerza. No era la primera vez. Desde que liberó a Bruno, ocasionalmente encontraba regalos como este: bayas silvestres, una piedra lisa, una pequeña rama de pino. No había huellas, no había sonidos. Pero Javier sabía en lo profundo de su corazón que venían de la madre osa. Clara salió, viendo las bayas. «¿Otra vez?», preguntó con un tono de sorpresa. «Señor, si no lo supiera, pensaría que las pone usted mismo para consolarse». Javier sonrió levemente. «No, Clara, es ella, estoy seguro». Recogió las bayas, guardándolas cuidadosamente en el bolsillo de su chaqueta. Cada regalo era un recordatorio de que Bruno y la madre osa seguían en algún lugar, viviendo libres en el bosque, y que no lo habían olvidado. A la mañana siguiente, Javier condujo hasta Cangas de Onís para reunirse con Lucía Fernández. Habían quedado en una pequeña cafetería, donde el olor a espresso se mezclaba con el de los churros recién fritos. Lucía, con su habitual chaqueta embarrada, se levantó cuando él entró. «Javier, te ves muy diferente», dijo sonriendo. «Ya no pareces a punto de ser devorado por un oso». Javier rió sentándose. «Gracias a ti, Lucía, por todo. Bruno vive gracias a ti». Lucía agitó la mano. «Fue un trabajo en equipo, lo sabes, pero no estoy aquí solo para tomar café. La Fundación Oso Pardo quiere colaborar con nosotros. Han oído hablar de tu historia y quieren que patrocines un fondo para la conservación del oso pardo». Javier frunció el ceño, sorprendido. «¿Un fondo? No soy un experto en osos». «No es necesario», dijo Lucía. «Tienes dinero, tienes la historia y tienes corazón. Quieren llamarlo el Fondo Bruno, para proteger al oso pardo cantábrico, mejorar su hábitat y evitar que el Seprona los traslade demasiado lejos». Javier guardó silencio pensando. La idea lo conmovió. Bruno no era solo un osezno que había salvado. Se había convertido en un símbolo de compasión,
de la conexión entre los humanos y la naturaleza. «Está bien», dijo finalmente. «Lo haré. Clara puede encargarse de las finanzas. ¿Te unes?» Lucía asintió. «Estoy dentro, pero tienes que firmarme un libro cuando se publique». «He hecho», sonrió Javier. Pasaron la mañana discutiendo los detalles, desde contactar a la fundación hasta el plan de recaudación de fondos. Cuando Javier salió de la cafetería, sintió un alivio que no había experimentado desde la muerte de Elena. El libro, el fondo de conservación, los regalos del bosque, todo parecía encajar, devolviéndolo a la vida. Unas semanas después, Javier estaba de pie frente a la villa, mirando una silueta borrosa en el bosque. No estaba seguro, pero parecía un oso joven, más grande que Bruno antes. Su pelaje marrón brillaba bajo el sol temprano. Estuvo allí un momento y luego desapareció tras un pino. Javier sonrió, sin intentar seguirlo. Si era Bruno, había crecido, era fuerte y estaba viviendo su vida. Esa noche, Javier abrió su portátil, completando la última línea del libro. Bruno y la madre osa me enseñaron que amar es saber dejar ir y que la compasión puede unir mundos aparentemente distantes. Envió el manuscrito a la editorial, sintiendo que un capítulo de su vida se había cerrado. Pero el bosque de los picos de Europa siguió enviando regalos. Cada otoño, Javier encontraba bayas silvestres, piedras o ramas de pino frente al porche. Los guardaba en una caja de madera, junto a la foto que le había hecho a Bruno en el sofá. Y cada vez que miraba al bosque, sabía que Bruno y la madre osa seguían allí, no muy lejos, recordándole que las conexiones más profundas a menudo provienen de los momentos más inesperados.